Buen día a todos. Vamos a empezar con el tutorial de la clase virtual número 6, donde vamos a hablar sobre los puntos de fusión y ebullición. Para repasar lo que veníamos trabajando, recordemos que la materia puede estar en tres estados: en sólido, en líquido o en estado gaseoso. Acá vemos los tres estados. Recordemos que la materia, según la teoría cinético-molecular, está compuesta por partículas que están muy bien ordenadas y con muchas fuerzas de atracción entre sí en el estado sólido, están más desordenadas y con fuerzas de atracción más débiles en el estado líquido, y finalmente en el estado gaseoso están ocupando todo el recipiente que los contiene, porque las fuerzas de atracción casi que desaparecen y las partículas tienen mayor movimiento y están más separadas entre sí. Vimos también que de un estado a otro estos cambios de estados tienen sus nombres. Por ejemplo, la vaporización, la condensación, la volatilización, repásenlo. Pero lo que vamos a trabajar hoy son lo que se llaman puntos de fusión o temperaturas de fusión y ebullición. Vamos a definir cada uno en primer lugar. Recordemos, antes que nada, que cualquier material, cualquier sustancia, como por ejemplo el agua, puede estar en tres estados. ¿Y cómo hago para pasar de un estado a otro? Como dijimos recién, siempre es generando cambios en la energía, en el movimiento de las partículas. Por ejemplo, en el hielo, donde veo el agua en estado sólido, las partículas vibran, yo les agrego energía en forma de calor, empiezan a separarse las partículas, se empiezan a mover cada vez más, pasan al estado líquido, y si yo sigo aumentando la temperatura, llega un momento en que esa temperatura hace que estas partículas empiecen a pasar al estado gaseoso, ¿sí? Ahí vemos cómo se empiezan a separar. Todas las sustancias tienen entonces tres estados, y todas las sustancias tienen una temperatura a la que van a pasar del estado líquido al estado gaseoso o del estado sólido al estado gaseoso. Por ejemplo, cuando el agua llega a los 100 grados, como vemos acá, la totalidad, ¿sí?, de esas partículas empiezan a pasar al estado gaseoso. Esta temperatura del agua, es decir, esta temperatura a la que el agua pasa del estado líquido al estado gaseoso, ven que ahora paró ahí a 100 grados. Bueno, ¿por qué paró? ¿Por qué se detuvo? Porque en esa temperatura empiezan a pasar al estado gaseoso. Recién ahí empieza a subir más la temperatura. Entonces, los 100 grados serían el punto de ebullición del agua. ¿Por qué? ¿Por qué es el punto de ebullición? Lo vemos acá. Es la temperatura, recuerden que siempre es una temperatura, por eso lo mido en grados Celsius, ¿sí?, o grados centígrados, que es lo mismo. La temperatura a la que una sustancia pasa del estado líquido al estado gaseoso, ¿sí? Entonces, como vemos acá en este pane, el punto de ebullición del agua siempre es 100 grados Celsius, siempre, ¿sí? Va a cambiar después con la presión, lo vamos a ver más adelante, pero por ahora tengamos en cuenta esto. Es decir, ¿qué es el punto de ebullición? Es la temperatura a la que el agua, en este caso, pasa del estado líquido al estado gaseoso. ¿Y qué es el punto de fusión, como vemos acá? El punto de fusión, en cambio, es la temperatura también, pero cuando pasa del estado sólido al estado líquido, o viceversa, del líquido al sólido, ¿sí? Por ejemplo, el agua va a pasar del estado sólido al estado líquido a los 0 grados Celsius, ¿sí? Por eso lo voy a poner acá, lo voy a indicar acá, 0 grados Celsius. En cambio, va a pasar del estado líquido al estado gaseoso recién a los 100 grados Celsius, ¿sí? Bien, ahí lo anoté. Por cómo estos datos están en internet, lo pueden buscar, yo siempre se los voy a dar, pero lo pueden encontrar también en internet, porque todas las sustancias tienen un punto de fusión y un punto de ebullición. Entonces, supongamos que tengo una recta acá con todas las temperaturas, ¿sí? La mido en esta unidad que acabamos de conocer, que ustedes la usan porque ustedes miden la temperatura que hay en la naturaleza, por ejemplo, la temperatura atmosférica en grados centígrados o Celsius. Recuerden que los grados Celsius también existen dentro de los grados Celsius escalas negativas. Entonces, fíjense que el agua, como bien dice acá este pane, pasa o tiene un punto de fusión de 0 grados. ¿Qué quiere decir? Que acá, a esta temperatura, el agua
si yo tengo temperaturas menores que 0 grados, como veo acá, va a estar en estado sólido. Es decir, cualquier temperatura a la que yo tenga el agua menor a 0 grados, va a estar en estado sólido el agua, ¿sí? En cambio, si tengo temperaturas mayores, va a estar en estado líquido, ¿sí? ¿Hasta cuándo va a estar en estado líquido? Lo voy a poner acá, así les va quedando bien completo este tutorial. Vamos a copiarlo. Lo voy a poner acá. Bien. ¿Hasta cuándo va a estar en estado líquido el agua? Hasta su punto de ebullición, porque ahí pasa al estado gaseoso. Entonces, acá, a los 100 grados, como veo acá, el agua va a estar, en estado gaseoso, ¿sí? Vamos a poner acá, lo copiamos, va a quedar un poco desprolijo, pero para que lo vean. Y ahí tengo yo todas las temperaturas a las que el agua va a estar en distintos estados. Por ejemplo, si yo tengo una heladera que está a menos, vamos a suponer, menos 10 grados, el menos 10 estaría acá en esta recta, menos 10, menos 20, como ven acá. ¿Qué quiere decir? Que el agua en ese caso va a estar en estado sólido. Pero si yo les digo, bueno, dejo el agua la dejo afuera, ¿sí? En contacto con el aire. Y suponemos que hace un día de 20 grados, me instalo en este lado de la recta y veo que en ese caso el agua está en estado líquido, ¿sí? Justamente por eso en la naturaleza el agua se encuentra en estado líquido. Bueno, voy a ir sacando esto si no los confunde. Y lo que vamos a hacer ahora es trabajar con otra sustancia, para que vean que no todas las sustancias tienen el mismo punto de fusión y ebullición, que es el caso del metanol. El metanol tiene un punto de ebullición, es decir, pasa del estado líquido al estado gaseoso. Lo voy a borrar esto porque esto correspondía al agua. Pasa del estado líquido al estado gaseoso a los 95 grados. ¿Sí? Ahí lo puse. Y el punto de fusión, es decir, cuando pasa del estado sólido al estado líquido, es de menos 98, como dice acá. Insisto, esto lo pueden encontrar en internet. Ahí vemos. ¿Qué quiere decir? Que a los menos 98 grados pasa de sólido a líquido. Voy a la recta de nuevo. Esto, si quieren, lo pueden hacer ustedes en su carpeta. Y me fijo dónde está el menos 98. ¿Sí? Acá tengo el 0, menos 20, menos 40, menos 60, menos 80, menos 90. O sea que tendría que hacerla un poquito más larga la recta. Lo vamos a copiar para que les queden a ustedes, porque si no, no voy a llegar a tener la totalidad. Ahí está. Lo pongo acá. Ahí más o menos. ¿Qué quiere decir? Que el menos 60, menos 80, vamos de 20 en 20, menos 100, o sea que el menos 98 sería por acá. Menos 80, este sería el 100, o sea que el menos 98 estaría por acá. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que recién en este punto voy a tener, si yo enfrío mucho, a menos temperatura que menos 98 grados, recién acá voy a tener el estado sólido para el metanol. Fíjense que el metanol, entonces, al metanol hay que enfriarlo muchísimo, mucho más que el agua, para pasar al estado sólido. Dijimos entonces a los menos, vamos a ponerlo acá, estamos en una temperatura de menos 98 grados Celsius. Recién acá pasa del estado sólido al estado líquido. Si yo aumento un poquito más la temperatura, recién acá, en todos estos puntos, voy a tener estado líquido para el metanol. ¿Sí? Lo voy a seleccionar acá y vamos a tener el estado líquido para esta nueva sustancia que estamos conociendo. Y recién voy a pasar el estado gaseoso a los 95 grados, muy parecido al agua también. El 95 estaría por acá, supongamos. Recién acá voy a tener el metanol en estado gaseoso. ¿Sí? Vamos a ponerlo acá. Y acá tengo armado entonces la nueva recta. Esto es opcional, pero a veces ayuda a hacer estas rectas. ¿Por qué? Porque si yo después les pregunto en un ejercicio, por ejemplo,
¿En qué estado va a estar el metanol a 60 grados? ¿Qué hago? Bueno, si ya armé esta recta, yo sé que 60, que está acá, vamos a ponerlo con otro color, acá, yo sé que está en estado líquido. ¿Por qué? Porque pasé el punto de fusión y todavía no llegué al punto de ebullición. Entonces a esa temperatura va a estar en estado líquido. Si en cambio yo les digo, ¿a qué temperatura va a estar ¿en qué estado va a estar el metanol a los menos 110 grados? Y el 110 estaría por acá. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Al menos 110, estoy hablando, estamos en temperaturas negativas. Va a estar en estado sólido. ¿Sí? De esa manera se trabaja para saber en qué estado va a estar cualquier sustancia. ¿Cómo? Conociendo su punto de fusión y su punto de ebullición. Hago una aclaración más. Los grados Celsius, ¿sí? Estos grados, esta unidad de temperatura, trabaja también con temperaturas menores a cero, como vemos. Por ejemplo, en invierno a veces decimos, hoy hace una temperatura de 5 grados bajo cero. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos a una temperatura menor a cero, ¿sí? Estaríamos por acá. Les digo para que tengan en cuenta y empiecen a trabajar con esta unidad que es muy conocida. Hay otras unidades de temperatura, como el Kelvin, como el Fahrenheit, que se usa en Estados Unidos, pero no la vamos a ver por una cuestión de tiempo. Bien, espero que hayan entendido este tutorial. Van a ser actividades muy similares a las que hice recién, donde yo les voy a dar el punto de fusión y de ebullición de las sustancias, y ustedes van a tener que indicar en qué estado está, si está en estado sólido, líquido, gaseoso, y después completar tablas como esta. Les explico un poquito la tabla. Por ejemplo, acá dice, en una parte de la tabla, agua, la sustancia, les da el punto de fusión y de ebullición de cada sustancia, y ustedes acá tienen para completar 3 lugares. El estado de agregación es el estado físico, sólido, líquido, gaseoso, que va a estar el agua, por ejemplo, a 25 grados. Ustedes acá trabajan con el agua y ponen en qué estado va a estar sólido, líquido o gaseoso. Y en cada celda van a indicar eso, ¿sí? Acá van a trabajar con el cloro, por eso les doy el punto de fusión y ebullición. Y también con el metanol, por eso también les doy el punto de fusión y de ebullición, ¿sí? Perdón, bueno. Acá hay un error, puse 95, el punto de ebullición del metanol era 65, pero bueno, no importa. Tómenlo acá como 95 para la explicación, pero acá en la tabla háganlo con 65, que es el valor real, ¿sí? Bueno, espero que se haya entendido. La clase que viene vamos a hacer un Zoom igualmente, para los que quieran consultar dudas. Igualmente pueden hacer las consultas por Classroom.